¿Qué voy a decir yo de Joaquín? Personalmente, para mí es una persona bastante importante, es el presidente de nuestra asociación, pero Joaquín tiene una trayectoria inmensa, ¿no? En el estudio de la protección infantil. Él ha sido catedrático de Psicología Social de la Universidad del País Vasco y bueno, hay un libro al cual quiero decir yo que cuando muchas veces he tenido que ir a juicio, ¿no? A hablar de malos tratos y demás, para mí ha sido una Biblia, que es el Manual de Protección Infantil. Eh, y, y bueno, como decía, personalmente, él dice que yo he sido el pegamento y él ha tirado de mí y ha tirado de todos para llevar este barco y hablamos él y yo ayer que esto es un tema delicado, pero siempre creímos que esto no es imposible. Así que seguimos adelante. Y escucharlo a él es un privilegio y ya le doy paso a la palabra, porque si no me enrollo, Joaquín. Muchas gracias. Vamos a ver si cumplo horarios y a la 1:30 hacemos la clausura y en todo caso unos minutos más tarde, depende cómo me... Yo he preparado para 1 hora aproximadamente, así que espero terminar. Voy a compartir pantalla desde el principio y voy a compartir pantalla con nuestra, nuestras manitas, esas manitas que aparecen ahí, que salen con ese color tan bonito. Que por cierto, luego antes en la próxima, en la clausura, ya haré referencia a quien es responsable de estas, de estos, eh, de estas maravillas que tenemos ahí en esta página web, pero no es un momento ahora, luego lo comento. Bien, la presentación o el título de mi conferencia, ponencia o como queramos llamarla, es un título un tanto, no sé si se ve bien el título entero, yo no lo veo del todo. Sí, aquí. Decía, el título es algo así como sin intervención temprana no hay protección a la infancia. Bueno, entiendo que se trata de un título que requiere una cierta explicación, pero he procurado que sea algo, me apetecía hacer al poner un título que sea un poquito llamativo y quizás algo impactante y que no sé si a veces es más un título o una especie de exabrupto que a mí me sale a veces, ¿no? Sin intervención temprana, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Sería algo así. Pero ese título que requiere explicación, yo creo que a lo largo de la hora que tengo por delante de comentar cosas y de escribir lo que trato de decir, va a quedar suficientemente explicado y probablemente al final podamos tener un título incluso alternativo a este que pueda ser algo más preciso o algo más benévolo, ¿no? Con el sistema de protección infantil. Eh, Voy a empezar refiriéndome a la historia legal de la protección infantil en España. No se asusten porque no voy a entrar en términos legales, pero desde el año 87, o sea, la protección infantil en España, el sistema de protección infantil en España cambia radicalmente en el año 87. Y en el año 87 se publica una cosa bastante breve y sencilla, que no son más que modificaciones de algunos artículos del Código Civil, pero que cambia radicalmente el sistema de protección infantil, que luego se consolidan esos cambios 9 años después, bueno, 8 años y pico después, en la Ley Orgánica 196, que es un poco el núcleo central de la legislación de protección jurídica del menor, y que posteriormente, en el año 2015, con algunos cambios importantes o con unas propuestas importantes, yo creo que consolida lo que es la legislación española, que no se puede entender bien sin la legislación autonómica. La legislación de cada autonomía permite desarrollar procedimientos concretos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre en esa legislación? ¿Por qué pongo esta legislación? Porque en esa legislación del año 87 aparecen algo que es muy importante, que es lo comento ahora porque, visto desde el año 2024, hay algunas cosas que a todos nos parecen que siempre han sido así. Y no es verdad que siempre han sido así. Cambiaron en el año 87 y no todo lo que es así tiene por qué seguir siendo así. Que las cosas eran hasta el año 87 como eran y dejaron de ser como eran para ser diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque ahora son como son y dentro de 20 años no deberían seguir siendo como son. Deberían ser mejores.
y a veces parece que las cosas no pueden cambiar, especialmente cuando los sistemas aquí todo el mundo conocerá la teoría general de los sistemas, cuando los sistemas se estabilizan, parece que son incambiables. Bueno, fue cambiable en el 87 y será cambiable en el 24. ¿Cuándo, cómo y dónde? Ya veremos. Pero ¿en qué pasaba en el 87? Que por primera vez aparece con absoluta claridad la primacía del interés del menor. Esto ahora nos parece obvio, pero entonces no era tan obvio, para nada era tan obvio. La primacía del interés del menor. Dos, y muy importante, el mantenimiento del menor en el entorno familiar. Era un principio básico de la ley del 87, que decía que los menores, en la medida de lo que sea posible y garantizando su bienestar, deberían quedarse en el entorno familiar, es decir, no sacarlos de su casa a pesar de haber una situación de desprotección, más o menos leve, más o menos grave. Claro, había que hacerlo garantizando que esa familia cambiaba. Esa ley del 87 promociona de una manera muy importante el acogimiento familiar. Pasados casi 30 años, todavía el acogimiento familiar está sin desarrollar, pero para nada podemos considerar que está suficientemente desarrollado en España. Pero fue en aquel momento cuando se empezó a desarrollar el acogimiento familiar, en el 87, y especialmente luego en el 95. Y algo muy importante es que se desjudicializa el procedimiento, porque hasta el año 97 pertenecía, eran los juzgados de menores los que llevaban menores infractores y menores en desprotección. Llevaban las dos cosas. Y eso es algo que se consideraba adecuado y que hubo mucha crítica en aquel momento cuando se desjudicializó y pasó a la entidad pública. ¿Qué es la entidad pública? Los servicios sociales. Entonces, desde entonces, los servicios sociales de las comunidades autónomas son los responsables de la protección infantil. Obviamente, cuando hay una declaración de desamparo, y tiene que intervenir o dar el visto bueno a la justicia, pero la declaración de desamparo la hace el equipo especializado de servicios sociales, una vez que ha asumido la tutela automática, sin necesidad en ese momento de que tenga el visto bueno. Posteriormente tiene que tener el visto bueno de la Fiscalía y la familia puede demandar al juez. Pero este cambio fue un cambio terriblemente importante, que no sabemos si es bueno o es malo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera desvalorizado? ¿Por qué no sabemos? Porque no ocurrió y ya está. Como no ocurrió, no sabemos lo que hubiera ocurrido. Lo que sí sabemos es lo que ha ocurrido con lo que tenemos ahora. Estos cuatro principios que parecían imposibles de cambiar se cambiaron de un plumazo con una ley que dijo que se desjudicializa y pasa a los servicios sociales. ¿Por qué ahora no se podrán hacer algunas cosas de las que comentaré al final de esta presentación? Y se creó el sistema de protección infantil. El sistema de protección infantil aparece a partir de los años 90 en España e incluye a los servicios sociales generales, los llamados servicios sociales de base, y los servicios especializados. Relación compleja, por cierto, y complicada. Y incluye a justicia. Justicia para los juzgados de familia y también los juzgados de menores, porque los juzgados de menores se van a encargar de los menores infractores, que muchos de ellos han sido menores en situación de desprotección, pero incluye al sistema educativo e incluye al sistema de salud. Esto existe en España, esa idea de sistema de protección infantil. Otra cosa es que funcione bien o mal. Decía Ramiro que no sabía lo que era una familia desestructurada. Yo nunca lo he sabido tampoco, porque significa que no tiene la estructura que tiene que tener, pero yo tampoco sé cuál es la estructura que tiene que tener. Hay muchas estructuras familiares y hay unas desestructuraciones mayores que pueden ser dañinas para el niño. Pero en este caso, nuestro sistema de protección infantil está estructurado de una manera insuficiente. Es decir, no funciona como la teoría general de los sistemas dice que todo sistema es más que la suma de las partes. El sistema de protección infantil, por ahora, yo no creo que ha alcanzado el objetivo de ser más que la suma de las partes. A veces es la resta de algunas partes, o partes que se llevan mal unas con otras, o partes que no se comunican bien unas con otras, y por tanto sería un sistema o una familia desestructurada o poco o no adecuadamente estructurada, que igual es una palabra más adecuada que desestructurada, siendo adecuado aquello que es adecuado a las necesidades de los niños o de los padres o lo que sea. Ese sistema de protección infantil, y no quiero alargarme nada en esto porque lo he contado en algunas otras conferencias, yo lo entiendo como un sistema imprescindible para la igualdad de oportunidades. Cuando yo empecé a trabajar en protección infantil, digo trabajar en el sentido de vincularme al sistema y procurar echar una mano y ayudar a hacer cosas diferentes, se entendía el sistema de protección infantil como un, perdón, sí, como un sistema propio de los servicios sociales y que rescataba a niños, ¿no? Yo creo que cada vez más el sistema de salud, el sistema educativo
y todos los recursos de protección social son imprescindibles para que los seres vivos que nacen hablo en este caso en España o en cualquier país, tengan eso que todos anhelamos, que es la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades significa que todos los niños y niñas y todos los seres vivos, en la medida de lo posible, tengan satisfechas sus necesidades básicas. Necesidades básicas alimenticias, de seguridad, de hogar, lo que son las necesidades básicas y que están en todos los textos que uno puede encontrar de teoría de necesidades humanas. Sin el sistema de protección infantil no hay igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay un buen sistema sanitario, un buen sistema educativo y un sistema de vivienda o de empleo, habrá familias, padres, como decía antes Ramiro, que son, y que se ha hablado a lo largo de estas jornadas, que no tienen capacidad suficiente para satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos, o incluso no tienen capacidad para dar la cobertura a necesidades físicas, ni les ni consiguen o hacen que sus niños no vayan al colegio o no vayan al pediatra o no vayan a cuidar su salud. Es decir, los niños y niñas que nacen en familias disfuncionales, vamos a llamarles así, o que no, que tienen situaciones de maltrato y de abandono, esos niños no están en igualdad de oportunidades, no tienen igualdad de oportunidades. Y esto para mí es una cuestión que me obsesiona. Lo digo sinceramente, siempre me obsesiona y me sigue obsesionando. Por muchos sistemas que tengamos de protección social y de cobertura de un estado del bienestar, sin un sistema que rescate, que recoja, que consiga que ese niño tenga cubiertas sus necesidades por sus padres o por quien sea, esos niños no tienen igualdad de oportunidades. Van a fracasar en el colegio, van a ser diagnosticados de TDAH, van a ser diagnosticados de trastornos de comportamiento o van a llegar a la adolescencia con problemas graves de delincuencia. Y eso no es porque tengan una genética distorsionada, sino que es porque no han sido capaces sus padres de darle lo que necesitan. En ese sentido, el sistema de protección infantil es uno más del sistema, junto con los demás, de garantizar la igualdad de oportunidades. Para mí esto me parece una cuestión fundamental. ¿Qué ocurrió qué efectos importantes pudo haber? Parece que hubo a lo largo de estos 30 años, en el 87, en el 95, hubo un aumento muy importante de la detección de casos. Antes los casos de maltrato infantil, de desprotección, eran anecdóticos, eran pocos y solo los más graves. Eran los que veían los pediatras con fracturas, con los radiólogos, con fracturas mal cerradas, ese tipo de cosas, ¿no? Negligencias gravísimas. De repente aumenta la detección de casos poco a poco y van ampliándose la tipología de casos de desprotección. Ahora, cuando hablamos de desprotección infantil, estamos hablando de maltrato emocional, luego comentaré un poquito más estas cosas. Un cambio muy importante es el desarrollo de programas de intervención con la familia biológica. Es decir, cuando se pone que el interés prioritario es el interés del menor, pero además el mantenimiento en la familia, para mantener a la familia tú tienes que intervenir con la familia biológica. Y algo que era también impensable en el 87, en el 90 y en el 94 también, la gente decía, estáis locos, ¿cómo vais a intervenir con una familia maltratante? Esto es una barbaridad. No, se lleva interviniendo muchos años. Otra cosa es que quizá con los resultados no apetecibles, pero eso se desarrolló. Muy importante que el acogimiento familiar empezó a prevalecer legalmente sobre el residencial, y en el año 95 y especialmente en el año 2015, por eso he puesto las leyes, en el año 2015 se dice expresamente que el acogimiento familiar debe prevalecer sobre el residencial y expresamente se dice que ningún niño por debajo de 3 años puede estar en el acogimiento residencial y a ser posible por debajo de 6. Estos son cambios muy importantes que exigen al sistema tener familias acogedoras, que le cuesta mucho tener familias acogedoras. ¿Por qué estoy contando estos cambios? Por la misma razón que lo he dicho al principio, porque si esos cambios fueron posibles, también serán posibles los cambios que estamos proponiendo o que todo el mundo quiere proponer a partir de ahora. Las cosas, a partir de ahora, no, tampoco quiero pecar de grandilocuente, ¿no? Pero los cambios que estamos deseando, por lo menos en este caso, en estas jornadas, de focalizar y de cambiar el paradigma hacia la intervención temprana. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar si todos empujamos en el mismo sitio y en aquellos años se cambiaron cosas. En ese aumento de la detección de casos, como decía antes, es muy importante, tremendamente importante, que la mayoría, yo diría que la mayoría de las situaciones de desprotección que estamos viendo ahora no es maltrato físico grave, para nada. No es abuso sexual, para nada. No es negligencia gravísima, no. Lo que vemos es, cuando digo lo que ven los profesionales, y basta con que vean ustedes las estadísticas de protección infantil, son casos de maltrato emocional, de negligencia emocional,
de incapacidad parental de control de la conducta, también de abuso sexual, que había poco antes y ahora aparece más, y de, sobre todo, yo me atrevería a decir, de ausencia de cobertura de las necesidades emocionales. Eso está en los sistemas de protección infantil, eso aparece en los servicios sociales de base, eso aparece en los servicios especializados, con mayor frecuencia, con mucha mayor frecuencia, que los casos de maltrato físico y de negligencia física. Incluso, también quiero hacer referencia a que aparecen casos leves y casos moderados. Se desarrolló un sistema que diferenciaba entre casos leves y moderados y casos graves y más graves. Y a partir de esa clasificación, hace unos cuantos años se elaboró un sistema, se desarrolló aquí en el País Vasco, que luego se ha distribuido por casi todas las comunidades autónomas, que es el sistema Valora, y que el protocolo Valora, que clasifica a los casos en niveles de gravedad y clasifica a los casos de desprotección en función del daño que produce en el niño, de casos leves, moderados, graves y muy graves. Lo que más se ve son casos leves, graves, leves y moderados. Lo que pasa es que luego muchos de ellos se convierten en graves y muy graves porque no se consigue obtener resultados adecuados. ¿Qué ha ocurrido con la... Aquí parece que parecería que estoy diciendo que es culpa de la desjudicialización. No. Quiero decir que cuando se pasó al sistema de los servicios sociales, y el protagonismo lo toman los servicios sociales, si lo miramos desde ahora, viéndolo con la perspectiva que tengo yo ahora, que tenemos todos ahora, sí que yo creo que es importante resaltar que los servicios sociales de base, especialmente los servicios sociales de base, en la medida en la que no están especializados y son muy generalistas y tienen recursos bastante limitados y muy dedicados a otros temas, tienen escasa capacidad para conseguir cambios y mejoras en los casos que reciben y en poder establecer unos diagnósticos como podría hacer un médico de familia, por ejemplo, por poner el símil del sistema sanitario. Los servicios sociales de base son la vía de entrada, y eso está perfectamente regulado, la vía de entrada de todos los casos al sistema de protección infantil. Y esa vía de entrada está un tanto colapsada, porque tiene muchas otras cosas que hacer y tiene muchas otras funciones. Más adelante de esta presentación presentaré algunas propuestas e incluso algunas iniciativas que que pueden corregir esto, que algunas de ellas existentes, o una de ellas ha aparecido en uno de los mensajes que acabamos de ver en la conferencia anterior. Las intervenciones son muy lentas y muy burocratizadas. Es decir, el paso de los servicios sociales a través de servicios intermedios a los servicios especializados se complica mucho. Y todo el mundo reconoce esto, las dificultades para establecer una vehiculización de los casos de un sitio a otro. Es más complicado eso que la complicación que tiene el sistema sanitario de mover un caso de la atención primaria a la atención especializada. Esas dificultades para articular mecanismos de coordinación me refería tanto dentro de los propios servicios sociales como con otros sistemas. Desgraciadamente, no ha sido posible que los sistemas de servicios sociales se conecten lo que hubiéramos querido que se conectaran con el sistema de salud, con el sistema educativo, aunque hay muchísimos intentos por hacerlo y mucha buena voluntad y muchos esfuerzos para hacerlo. Y al final, la verdad es que las intervenciones con las que estamos viendo en este momento en los servicios de protección infantil solo pueden ser etiquetadas como reactivas y como intervenciones tardías. Todo es relativo. ¿Qué significa tardío? Tardío es que llega más tarde de lo que debiera haber llegado. Alguien podrá considerar que es temprano, comparándolo con lo que hubiera sido más tarde. Es decir, ¿qué es tarde o qué es pronto? Yo creo que aquí lo de lo que estamos hablando es que pronto es muy pronto. Y pronto es en cuanto aparecen los primeros signos, y pronto es en el embarazo, pronto es en los primeros años de vida. En ese sentido, el sistema de protección infantil sigue siendo un sistema que reacciona cuando la desprotección ya es relativamente grave y cuando se ha llegado a un punto en el que la intervención es un poquito más complicada. Pero probablemente incluso combinando algunas de las dificultades que hay de comunicación entre servicios especializados y servicios sociales de base o entre diferentes partes de este sistema al que me he referido. He hablado antes de los programas de intervención con la familia biológica, que era una de las joyas de la corona de los primeros cambios que se produjeron en el sistema de protección infantil y la que yo humildemente
nosotros, perdón, la gente que trabajó conmigo y nosotros tuvimos muchísimo empeño en promocionar, hicimos algunos proyectos piloto, algunos programas piloto que fueron generalizando. Y yo recuerdo cuando se nos cuestionaba mucho, 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 que estábamos un poco locos haciendo programas de intervención con familias biológicas. Bien, tengo que decir ahora que el resultado no ha sido a lo largo de estos años el esperado, pero no porque no sean corregibles las situaciones de las familias, sino porque probablemente es una consecuencia de lo que acabo de decir, de que se ha abordado en momentos tardíos y choca con una de las grandes dificultades de este sistema de intervención. Y es que en otros sistemas, en otros ámbitos, la intervención tiene que ser voluntaria. Una persona que tiene un problema de toxicomanías es necesario que quiera dejar el alcohol, que quiera dejar la droga, que quiera dejar el tóxico. Y habrá una manera de procurar que adquiera conciencia de ese problema. Pero si no quiere, es él el que sale perjudicado, es él el que decide morirse o el que decide intoxicarse. Aquí, en el caso de los niños y las niñas, el problema es que necesitamos la participación activa de los progenitores para dejarse ayudar, para dejarse trabajar. Y en ese sentido, ahí hay una tremenda dificultad, porque nuestros niños, los niños de esos padres, están siendo víctimas de no solo de los problemas que tienen los padres, sino de su incapacidad de participar de manera activa en procedimientos de intervención que requieren su voluntariedad y una cierta motivación de cambio, ¿no? Y una cierta conciencia de problema. En ese sentido, creo que hay dos grandes dificultades que tiene el sistema y a las que todavía no hemos sido capaces de darle salida y que tendremos que esmerarnos muchísimo en mejorar ese tipo de cosas, especialmente el llegar pronto. Yo creo que correlaciona llegar pronto con que las familias tengan más conciencia del problema. Lo decíamos antes, a lo largo de estas jornadas. Una madre embarazada es más susceptible de dejarse ayudar que esa misma madre al cabo de 10 años, cuando su niño ya está provocando graves problemas de comportamiento en el colegio y ya lleva mucho tiempo sin saber qué hacer con él, notándose totalmente incapaz. Y además hay otras cosas que a mí me duele mucho, y es que a pesar de este programa, de los programas de interacción biológica, perdón, con la familia biológica, sigues viendo niños con los que se ha intervenido, pero que el daño sigue estando ahí, ¿no? Los problemas externalizados, internalizados, depresión, ansiedad, problemas de conducta, dificultades emocionales, se siguen manteniendo durante bastante tiempo y es difícil. No digo que con todos los niños, pero no se están observando en los niños las mejoras que todos los profesionales desean que se consigan y que señalan que algo necesitamos hacer. Y yo creo que estamos aquí por esto, estamos aquí porque creo que las elecciones hay que hacerlo cuanto antes. Llegar tarde es llegar a hacer cosas que ya se convierten en complicadas, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos que aprender un poco de las cosas que tenemos. Eh, pero bueno, que creo que todo el mundo que trabaja en protección infantil sabe cuando mira. Hay una evidencia que es total, muy insistente, muy insistente. En la mayoría de los casos de desprotección infantil que recorren el sistema, vas viendo que en algún momento, si hurgas hacia atrás, si miras hacia atrás en el tiempo, estoy haciendo ahora un análisis retrospectivo, ¿no? Tienes a una familia con un niño de 8 o 9 años y miras para atrás y había indicadores de riesgo. Claro que los había, que eran perfectamente observables y que podían ser constatados desde mucho antes. ¿Cuándo? Pues desde que el niño empezó al colegio, cuando empezó a la escuela infantil, cuando su madre estaba embarazada, cuando fue a pedir ayudas sociales. La mayoría de esas historias quedan reflejadas en su historia social. Pero claro, quedan reflejadas a veces en el momento en el que inicia su intervención los servicios sociales de base. ¿Cuándo inicia su intervención? Cuando se ha producido en muchas ocasiones una llamada de atención del colegio, una llamada de atención del sistema de salud, pero fundamentalmente en muchas ocasiones del colegio cuando ese niño tiene 5 años y se convierte en un niño que pega a otros niños. ¡Pum! Ahí aparece la llamada de alarma. Eh, Quizá luego ese caso se quede un poco durante un tiempo en el limbo hasta que pasan 2 o 3 años y las cosas se van complicando. Pero si miras hacia atrás, había indicadores de riesgo. Había. Y no fueron observados, no lo sé si fueron observados. No funcionó el sistema de detección, no funcionó el sistema de derivación, pero el hecho es que eso es así. El hecho es que eso es así y que nos encontramos con esa frustración de decir qué hubiera ocurrido si yo hubiera podido intervenir antes, ¿no? Si yo hubiera podido hacer algo cuando el daño todavía era evitable.
¿no? Y es en este discurso en el que estamos nosotros, ¿no? Evitando el sufrimiento evitable que pudiéramos haber hecho si hubiéramos hecho las cosas antes. No lo sabemos, porque para saberlo hay que hacerlo, pero todo pinta que tiene mejor pronóstico. Y en todo caso nos ahorraríamos un montón de sufrimiento de esos niños. Pero ¿qué ocurre, qué ocurre mientras tanto? Mientras pasan estos años en protección infantil y vamos viendo que el sistema ha llegado a tener esta característica fundamental, ¿no? Todo lo que he dicho hasta ahora ocurre a lo largo de los últimos 20, 25 años y cosas muy buenas, cosas muy importantes, niños que han sido mucho mejor tratados por el sistema de protección infantil de lo que hubieran sido en los años 80, pero también mucho menos de lo que nos gustaría que hubiera ocurrido, ¿no? Menos eficiente de lo que nos hubiera gustado. Mientras tanto, la ciencia sigue sin parar y hay un problema de vinculación del conocimiento científico al ámbito de lo aplicado, en este caso al ámbito de la protección infantil. Mientras tanto, los profesionales que trabajan en la clínica del trauma, o sea, los que están en psicología, en psiquiatría clínica, está Lucía, como están otra gente, nos siguen diciendo, sistemáticamente siguen diciendo, que cuando ven una persona con trastorno límite de personalidad, lo que están viendo además es un problema de trauma en relación con el apego, ¿no? o de abandono, sobre la importancia de las experiencias adversas y lo siguen resaltando y resaltando. Como decía Benedict, a veces con poco éxito y con cierta percepción social, como diciendo, ya están estos con el rollo del trauma, estos del trauma con el rollo de la infancia. Pues no, eso que nos estaban diciendo era muy importante. Pero también explota un conocimiento tremendamente relevante. Cuando digo explota, quiere decir que estaba, como todo lo que ocurre en ciencia, estaba en ciernes, estaba avanzando mucho y de repente aparece una información científica que es imposible de ocultar, que ya se nos echa encima y que ya nos dice lo que nos está diciendo con una insistencia que no podemos dejar de atender y que debería de atender los poderes públicos sí o sí. Se refiere a la importancia de las situaciones traumáticas en el desarrollo del sistema nervioso, en el desarrollo de la salud general, en el desarrollo del ser humano. Y hay tres palabras que aparecen, hay muchas, pero yo me he elegido tres hoy. Una que está repetida en esta jornada hasta la saciedad, que es la palabra apego, otra que es la palabra epigenética y otra que es la palabra conectoma. Voy a tratar de concretar un poquito, nada, rapidísimamente, de lo que estoy hablando, sobre todo lo de conectoma, que yo lo he aprendido hace 4 días, por cierto, ¿no? Pero claro, como lo he aprendido hace 4 días, pues se lo cuento. El apego. Me llegó hace poco una newsletter, una cosa de verdad, es que les quiero agradecer a un instituto que se dedica al aparato digestivo y que me manda una cosa de este tipo. Y me quedé pegado hace 3 días viendo a esa rana abrazada al nenúfar. Y decían algo muy interesante, y es que lo están leyendo ahí, me imagino que lo están leyendo ahí, y es que la rana no puede apreciar la belleza de un atardecer, pero sobre todo tampoco puede reconocer a su madre, porque la rata solo ve líneas nítidas de contraste, solo percibe, perdón, cambios rápidos de iluminación, solo percibe contornos en movimiento o líneas curvas generadas por objetos pequeños y negros. Se habrá vuelto loco ahora Joaquín de Paul y ¿qué nos larga aquí? Es que la visión del mundo de la rana es la visión del mundo que tiene la rana, pero que es imprescindible para su supervivencia. Necesita 2 cosas. Tener moscas para comer y las tiene que detectar mientras van volando. Y las ve no ve moscas, ve líneas líneas curvas generadas por objetos pequeños y negros. Está especializada su percepción para eso, para comer, porque si no, ¿qué le pasa? Que se muere. Y sobre todo es muy importante que vea sombras, porque si no, la sombra significa que hay un pájaro encima o hay un depredador encima que le puede comer. O sea, el cerebro de la rana recibe la información que sus ojos le transmiten selectivamente. Y gracias a eso sobrevive. Y la que no tiene eso, la rana, que no tiene ese sistema perceptivo, muere. ¿Qué ocurre con el ser humano? La rana no sobrevive sino caza moscas. La supervivencia de los seres humanos está condicionada, como las ranas, porque estamos condicionados a percibir las sensaciones que estamos programados para recibir.
nuestro cerebro está programado para recibir un tipo de información y tiene una selección, tiene una percepción selectiva. Curiosamente, le interesan las cosas que están a muy corta distancia y que además gesticulan, se mueven y que tienen dos puntitos, bueno, unos puntitos que se parecen mucho al rostro humano. Y desde que nacen y desde los primeros días están selectivamente percibiendo sonidos muy concretos de una determinada tono, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la rana no sobrevive, sino caza moscas. Lo que ocurre es que el ser humano no se muere. Bueno, ya hubo experiencias durísimas en los orfanatos en los años 20, 30, 40, que demostraban que había muchas muertes de niños producidas por falta de... pero sobre todo, en el caso del ser humano, la maleabilidad que tiene nuestro cerebro nos juega una buena y una mala pasada. La mala pasada es que se adapta al ambiente que le toca vivir. Y ese ser humano que no tiene una figura de apego segura, que no tiene este contacto sensible del que ha hablado Ana, del que ha hablado Cristina, del que han hablado los anteriores ponentes, ese contacto sensible, esa estimulación sensible, ese bebé se adapta a vivir en ese contexto, se adapta a un mundo inseguro, se adapta a un mundo en el que tiene que estar permanentemente alerta, porque si no está alerta, se va a quedar solo. Cree que no es amable, en el sentido de que no es digno de ser amado, cree que no es digno de ser valorado, cree que el mundo es así, interpreta que el mundo es así y se adapta a ese mundo. Sobrevive, pero sobrevive con adaptaciones que son desadaptativas. Se adapta a un mundo que es el que le ha tocado vivir, percibe el mundo a partir de ahí de esa manera y a partir de ahí probablemente, como dice la psicopatología evolutiva, la que llaman los anglosajones Developmental Psychopathology, se adapta a un mundo desadaptándose para ser una persona empática, cariñosa y probablemente con algunas dificultades para ser padre, para ser madre, y para ser pareja y para ser alguien sensible a las necesidades de los demás. Pero eso es algo que me viene al hilo de la figurita de la rana y que en el momento, como lo recibí esta semana, aproveché para ponerlo. Epigenética, como creo que todos saben, está absolutamente en candelero desde hace bastantes años ya, pero especialmente ahora, esos cambios en la actividad o en la función del gen, que pueden ser transmitidos a la siguiente generación celular, pero que ocurren en ausencia de cambios en la secuencia de ADN, le llamamos epigenética, que es tan importante o más que la genética y que está sujeta, nos viene a decir más o menos, que nuestra manera de estar en el mundo, nuestra forma de entender las cosas, nuestra cognición, etcétera, 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 está condicionada por la alimentación, afecta a la expresión genética, las toxinas, pero muy importante por los cuidados parentales, por las experiencias traumáticas, emocionales, negativas, por las experiencias adversas en la infancia. Lo más importante de lo que a nosotros, a los que estamos en este ámbito de conocimiento, nos interesa saber, es que precisamente a través de estas palabras, como metilación es el sistema que tiene, es el procedimiento bioquímico de nuestro organismo para silenciar o expresar determinados genes, pero sobre todo la palabra muy importante que explicó, creo que fue Cristina, ¿no? El tema de la oxitocina, son palabras que aparecen alrededor de la epigenética, de estas cuestiones relacionadas con la epigenética, pero el resumen fundamental es cambios cuidados parentales inadecuados o gravemente inadecuados, experiencias emocionales gravemente inadecuadas, situaciones traumáticas en la infancia, incluso estrés durante el embarazo, pueden afectar a través de mecanismos epigenéticos a nuestro desarrollo, al desarrollo, por ejemplo, de nuestra capacidad de recaptación o de transmisión de oxitocina entre nuestras neuronas. Y esto es importantísimo porque eso queda grabado, queda instalado en nuestro sistema nervioso y luego habría que procurar que desapareciera esos efectos a través de los mecanismos que en este momento son complicados de desarrollar, pero mecanismos terapéuticos que consiguen modificar estas cuestiones. Y lo del conectoma, en realidad lo pongo como una manera
llamarle la atención sobre uno de los seminarios que está previsto organizado por la asociación y que vamos a tener la suerte de tener a una neurofisióloga, por cierto, que parece que se integra o va a trabajar en el equipo de Susana Carmona, que ha comentado antes Ana, en el Gregorio Marañón de Madrid. El conectoma, está telecomillado porque es el texto que aparece en el texto de ese seminario, del que va a hablar Marian Grande Alemani, mapa individualizado de las redes neuronales que dan lugar al comportamiento humano. Esa es la definición de conectoma. El cerebro humano está constituido, son palabras textuales de Marian Grande Alemani, está constituido principalmente por neuronas interconectadas que se organizan en redes funcionales complejas, sometidas a un proceso dinámico, y esto es lo importante, en base a las experiencias del sujeto, dando lugar a un mapa de conexiones único en cada ser humano. La organización de este complejo sistema comienza intraútero y se ve alterada por eventos estresantes, con mayor impacto en las etapas más tempranas de la vida. Esto no es literatura, esto es verdad. Y como es verdad, no podemos obviar la verdad. No podemos obviar que al niño que tenemos con 4 años, que es un niño que se comporta mal en el colegio, es un niño y que ha tenido una infancia previa caracterizada por lo que acabamos de comentar antes, desde que estaba en el seno de su madre, desde intraútero y desde que es muy pequeñito, los eventos estresantes están afectando a su conectoma, están afectando a su epigenética, están afectando a su vínculo afectivo y le están haciendo un sujeto adaptado probablemente a un mundo que quizá la naturaleza es suficientemente sabia como para que se adapte a un mundo en el que creía que iba a vivir, que era un mundo muy peligroso y muy inseguro. Pero esa adaptación a ese mundo muy peligroso y muy inseguro le hace ser un sujeto desadaptado, un sujeto que sufre, un sujeto que hace sufrir. Bien, por tanto, tenemos una evolución del sistema de protección infantil y tenemos unos conocimientos de la ciencia que nos ponen prácticamente delante, al que, repito, no podemos renunciar a eso, no podemos obviar las verdades, y las verdades son verdades. Las primeras que he dicho son estadísticas, las del sistema de protección infantil, y estas son verdades científicas. A partir del 87 fue un éxito de la sociedad que el sistema de protección infantil rescatara a los niños y niñas y adolescentes de situaciones de maltrato. Niños que vivían situaciones gravísimas de maltrato, se dijo, no es tolerable. Y como no es tolerable, la sociedad, a través de entidades públicas, la sociedad tiene el derecho a intrometerse, implica la intromisión, y esto parece que es algo, pero es una cuestión absolutamente novedosa en los años 80. El derecho de la sociedad, a través de los servicios judiciales o de los servicios sociales que tienen esa competencia, de entrometerse en la vida privada de las familias y decir que, pasado un cierto límite de comportamiento de un padre, ya no vamos a dejar que eso siga ocurriendo. Eso era un éxito en el año 87. Ahora, ¿qué es un éxito en el 94? Vamos a ponernos casi 40 años después. Aquello ya ha avanzado. Lo que ahora queremos, por lo que sabemos de la ciencia, no es rescatar a niños con 8 años o con 12 años de maltrato. Lo que tenemos que hacer y me remito a la igualdad de oportunidades, acuérdense que he dicho que yo estoy obsesionado con la igualdad de oportunidades, que los niños y las niñas no sufran situaciones de desprotección. Eso es lo que queremos. Y que si ocurren, sean detectadas lo antes posible. No pedimos imposibles, lo antes posible. Pero hay que dejar claro que hay que poner todos los medios para que lo posible sea exactamente lo posible, no lo pertinente o lo que ahora me conviene o lo que ahora con los recursos que tengo o que no me atrevo a cambiar o que no quiero cambiar el sistema porque está todo el mundo instalado donde está y nadie quiere hacer nada para cambiar o no puedo mover recursos económicos que tengo aquí para llevarlos allá. No, no hay excusa. Todo lo que sabemos y si alguien defiende la igualdad de oportunidades tiene que defenderla hasta el final. Es decir, que esas situaciones no le afecten a su desarrollo emocional, que no sufra consecuencias del estrés prenatal materno. Estoy poniendo aquí un listado de cosas, que disfrute de experiencias de interacción saludables, de ese cuidado cariñoso que decía Rosa y que decían otras personas, que pueda desarrollar un apego seguro. Eso es lo que queremos, que puedan tener satisfechas sus necesidades emocionales y cognitivas. Pero me estoy refiriendo al sistema de protección infantil. No me estoy refiriendo a nadie en particular, a todo el conjunto del sistema que tiene que procurar no solo sacar a un niño de su casa cuando tiene 8 años, sino que no le pase eso. O que si le pasa,
pase en la menor intensidad posible y que cuanto antes posible consigamos resolver. Y ahora me toca ir terminando. No se crean que va a terminar en 5 minutos. Ir terminando significa que es la última parte de la intervención, que eran, no sé, 10 minutos, probablemente no mucho más, para decir qué le haría falta al sistema de protección infantil. Bueno, esta es mi opinión de lo que le haría falta. Y como tal la transmito. Y algunas de las cosas que voy a decir nunca me he atrevido a decirlas en público. Es la primera vez que las digo. No estas que están aquí, otras que están más adelante. Nunca me he atrevido a pensar en alto sobre ellas. Y les voy a dar, esta es una visión personal, incluso no representa a mi asociación, por si acaso, pero está sometida a discusión. Creo que estaremos todos de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero quizás en alguna menos. Recursos y procedimientos de detección tempranísima. Y en concreto, creo que esto pasa por no esperar. A ver, pongamos otra vez al sistema, creo que está por aquí, no sé dónde he puesto. Ay, se me ha ido. Al sistema de protección infantil relacionado con los servicios sociales, con salud, educación, protección social, etc. Estoy adelantándome un poquito. Implica, desde mi punto de vista, la promoción activa de la detección y de la derivación. Activa significa que alguien tiene que estar encargado de hacerlo, que no se puede dejar a que lo vaya haciendo el sistema, porque yo he oído durante muchos años la palabra coordinación. Tenemos que coordinarnos. No, yo ya no quiero seguir hablando de tenemos que coordinarnos. Quiero oír que alguien coordine, que alguien se encargue de coordinar, que alguien se encargue de ponernos a todos en coordinación, que alguien tome esa responsabilidad, que alguien asuma esa responsabilidad. Porque cuando no hay responsabilidad compartida, cuando hay responsabilidad compartida, a veces se diluye la responsabilidad. A veces. Y unos por otros la casa sin barrer y la culpa siempre es del otro. Yo siempre que he oído hablar de problemas de coordinación, siempre es problema del otro. Nunca es mi problema. Entonces, alguien tiene que encargarse de coordinar. En mi opinión, ayer se habló muy en serio de la importancia que tiene el sistema de salud. Y yo voy a resaltar la importancia que tiene el sistema de salud. Pero creo que ahora la promoción activa de la detección no la tiene el sistema de salud, la promoción activa la tiene los servicios sociales, que son, por ahora, los que son responsables de la protección a la infancia. Y como tales responsables, tienen que tener la responsabilidad de captar, de detectar todo lo que está en el sistema educativo, todo lo que está en el sistema de salud y todo lo que está en los otros sistemas por donde pasan los niños. De captar, de unir a eso. Y en ese sentido creo que soy defensor, y lo he defendido siempre porque además he visto algunas experiencias que ha aparecido en nuestro, aprovecho ahora para decirlo, ha aparecido en los comentarios, la unidad de intervención precoz, la conozco porque está aquí en la ciudad en la que yo vivo, que es San Sebastián, y no significa que no haya en otras ciudades. Me da un poco de pudor contar lo que aquí ocurre aquí en San Sebastián, pero no conoce lo que hay en toda España. Sí conozco la unidad de intervención precoz en el Ayuntamiento de San Sebastián, creada hace por lo menos 10 años o más, o 15, no sé cuánto, y es una unidad que va a tener, no exactamente un rol importante, pero uno de los seminarios que hemos organizado tiene como objetivo presentar 2 programas basados en la evidencia que intervienen muy temprano en la vida del niño. Como esos programas va a intervenir Ignacia Arruabarrena hablando de ellos y algunas personas más, están implantados en el Ayuntamiento de San Sebastián hace bastantes años, habrá oportunidad de hablar de esa unidad de intervención precoz, que es una parte de los derivantes a esos casos. Esas unidades de intervención precoz, que en este caso existen en San Sebastián, pero que yo creo que podrían existir en cualquier provincia. De hecho, en un plan de infancia de una comunidad autónoma en la que yo intervine, está expresamente escrito, la creación de unidades de intervención precoz, que por cierto no se crearon. Esas unidades de intervención precoz, con un número suficiente de personas, y suficiente es lo que sea suficiente y necesario, pero imagínense, San Sebastián tiene unos pocos profesionales dedicados a eso, ¿por qué no lo van a tener otros ayuntamientos y otras ciudades? ¿Dedicados a qué? A recorrerse día sí, día no, los centros de salud, pediatras, ambulatorios, enfermería, lo que pueden, centros educativos, no uno, todos los centros educativos, las escuelas infantiles, y decir, aquí estamos,
nos dedicamos a esto, estas son las situaciones que ustedes pueden encontrarse, deríbennosla cuando tengan algo parecido. Llámenos ustedes, pero llámeme a mí, porque yo soy responsable de esa promoción activa de la detección y la derivación. Esos procedimientos de detección tempranísima pueden ser otros, pueden articularse de otra manera. Yo conozco este, me ha parecido que funciona, que puede funcionar y podría ser una manera de resolver, pero claro, significa una dotación de personal. Como todo lo que estamos diciendo ahora, los costes siempre van a ser más bajos, los costes de la prevención siempre son menores que los gastos de la ausencia de prevención, siempre. Por tanto, todo lo que se invierta aquí es dinero que se ahorra más tarde. Segundo, la inclusión efectiva del sistema de protección infantil en el paraguas sociosanitario. Al hilo de lo que dijo ayer Rosa, la importancia tremenda del sistema de salud. La importancia tremenda del sistema de salud tiene que venir aparejada, tiene que estar aparejada con una colaboración muy cercana del sistema de los servicios sociales. Y existe el paraguas sociosanitario. El paraguas sociosanitario en cualquier comunidad autónoma existe, pero normalmente están centrados o estuvieron centrados en discapacidades, en toxicomanías, en tercera edad. Protección infantil debe formar parte del paraguas sociosanitario, porque está dentro del sistema de salud, está dentro del sistema de servicios sociales y esos niños, esas niñas, son niños y niñas con los que se puede intervenir desde esos ámbitos siempre que exista ese paraguas y esa conexión que lo permite. Voy a permitirme el lujo ahora de decir algo que es delicado. Si yo, digo yo, o sea, perdón que hable en primera persona, pero si a mí me preguntaran cómo organizaría el sistema de protección infantil desde los servicios sociales, no diría, no diría que hay que desjudicializarlo y que hay que devolverlo al sistema judicial, porque desgraciadamente la historia de España nos ha dicho que el sistema judicial es el más lento de todos los sistemas que puede haber. Ramiro creo que estará de acuerdo conmigo en que es un sistema extraordinariamente farragoso y lento y complicado y por tanto ahora no parece que da mucho pie a ello. Pero yo diría que el sistema de servicios sociales necesita, yo no diría, vamos a crear un sistema de protección infantil que se apoya en los servicios sociales de base, que detectan todos los casos, los tienen ahí mientras están viendo cuál es el nivel de gravedad, etcétera, etcétera, y si pasa un cierto nivel de gravedad, lo pasa a lo especializado, que también depende en este caso, en el caso de Andalucía o de Castilla y León, Castilla-La Mancha, de la Junta, en el caso del País Vasco, de las diputaciones, o sea, de otro ente. Es muy importante esto, porque el ayuntamiento, los servicios sociales de base están vinculados a los ayuntamientos, o en todo caso a las diputaciones, con ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, pero pasan luego a servicios gestionados por la autonomía, que pueden ser de su padre y de su madre políticamente o que pueden estar perfectamente separados o poco relacionados o mal relacionados. Si a mí me preguntaran cómo organizaría el sistema de protección infantil, yo crearía un sistema, unos servicios sociales especializados en protección infantil que cumplieran todas las funciones. Las funciones de detección, las que hacen ahora los servicios sociales de base y las que hacen los especializados, en un único sistema, en un único recurso, que no dependiera ni de ayuntamientos, o que dependiera de la comunidad autónoma, que dependiera de la acción territorial de la comunidad autónoma, que dependiera de la diputación, pero que de las diputaciones, que dependiera, pero que fuera unificado, como lo es el sistema de salud. En el sistema de salud son el médico de familia, el médico de hospital, el médico especialista, el médico de urgencias, la enfermería, todos dependen de una consejería de salud. Pertenecen al mismo sistema. Y eso ayuda mucho. Y a partir de ahí, esa es una propuesta que a mí ya sé que puede ser utópica y que no va a hacerme caso a nadie, pero creo que eso sería pensable. Y hay que procurar por todos los medios que tengan una estrechísima relación, que mucha gente ya lo tiene, muchas comunidades autónomas lo tienen, con el sistema judicial. Y a veces lo que ocurre es que depende el juez de la Audiencia Nacional, la magistrada o magistrado de la Audiencia Nacional responsable de los casos de desamparo, funciona como la seda o funciona como una máquina roñosa. Yo he conocido los dos, he conocido cuando funciona muy bien y los servicios de protección infantil están encantados cuando tienen un juez o una juez
que les facilita su trabajo y que les permite hacer las cosas bien y con seguridad. Yo creo que hay que establecer un sistema muy exigente de plazos de tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo ahora? Desde que el caso aparece en los servicios sociales de base o desde que el caso aparece en el ámbito educativo, pero sobre todo desde que aparece en el sistema de protección infantil, no pueden pasar, eh, los plazos de tiempo no se pueden alargar. No se pueden alargar mientras estamos intentando ver qué ocurre con la gravedad de la desprotección, estamos probando si hay desprotección o no, viendo el nivel de aceptación de la familia en los servicios sociales de base, se tramita el caso a un equipo intermedio, aquí en Guipúzcoa por lo menos hay equipos intermedios, se pasa del equipo intermedio, una vez valorado, al especializado, y tiene unos plazos de tiempo, unas listas de espera. Esos plazos de tiempo, francamente, se lo digo, son largos. Largos, prolongados, depende para qué, con qué lo compares. Como yo lo comparo con la urgencia que tiene un niño y una niña de que las cosas se arreglen cuanto antes, pues no puedo ser más que muy exigente. El tiempo corre en contra del niño y el tiempo burocrático, el tiempo administrativo, no es el tiempo de la vida de un niño. Y esto es imprescindible tenerlo en cuenta. Bueno, más tarde el niño estará peor, más tarde todo será más costoso, más tarde igual alguien, creo que nadie de los que están oyéndome aquí, le echará la culpa a la familia o al niño de lo que fuera. Eh, Intervenciones con la familia biológica, yo creo que es otra de las asignaturas pendientes. Las intervenciones familiares, lo que llamamos apoyo familiar, intervención familiar, yo creo que tienen que ser muy intensivas, basadas en la evidencia. Cuando digo basadas en la evidencia, quiero decir que tengamos una cierta seguridad de que tiene la máxima eficacia. El sistema de visita domiciliaria, de trabajo en el domicilio, a veces es poco intensivo, a veces no sabemos muy bien qué es lo que se está haciendo en esas intervenciones familiares, cuáles son las garantías de eficacia. No hablo de nadie en concreto, de nadie en particular. Hablo en general que yo creo que hay que exigirse mucho en todos los ámbitos y en este caso, obviamente, también hay que exigírselo a los programas de intervención familiar que tienen que hacer todo lo mejor posible lo que hacen. Estoy seguro que todo el mundo lo hace con la mejor voluntad, solo faltaba, pero la buena voluntad no es suficiente. Es decir, es suficiente la buena voluntad y la capacidad técnica, la formación, y los sistemas de protección infantil, como incluso ya cada vez menos los psicólogos clínicos, los psicólogos, los psicoterapeutas, pero en psicología yo echaba de menos antes, y ahora cada vez menos, el control de calidad. En un médico, como se le mueran 3 pacientes, las cosas se complican mucho. En psicología antes, quizá menos ahora, la familia no quiere cambiar, bueno, ¿y cuánto de eso es culpa tuya? ¿No? ¿Cuánto de eso es culpa tuya de que no has conseguido que cambie? ¿No? En servicios sociales no podemos quedarnos con que la familia no tal, no, cuánto de responsabilidad tengo yo de no ser capaz de hacer que las cosas cambien. ¿No? Esto siempre hay que hacerlo en la vida, en todos los ámbitos de la vida, y las familias como son vulnerables, a veces nos olvidamos de ello. ¿No? Bueno, como ya tengo que ir acabando, voy a plantear las últimas cosas que quería plantear. Eh, eh, Quiero dejarlo claro que es una mera pregunta, pero me estoy personalmente cuestionando si el principio del mantenimiento del menor en la familia biológica tiene que ser, valga la redundancia, mantenido a toda costa. Quienes trabajan en protección infantil me están entendiendo perfectamente. Es decir, de verdad, siempre hay que, y hasta cuándo hay que primar ese principio. Ese principio yo lo he defendido hasta la saciedad. Hay que hacer todo lo que haya que hacer para mantener al niño porque es el mejor sitio en el que está. Bueno, siempre que la familia cambie. Lo que no puede estar un niño es una familia que lleva tiempo sin cambiar, que hay indicadores de que no va a cambiar y estamos siguiendo ese proceso porque el principio del mantenimiento nos lo dice. Bueno, yo creo que hay que empezar a ponerlo en tela de juicio. ¿Y por qué hay que empezar a ponerlo en tela de juicio? Pues por una cuestión de pronóstico. Aquí es muy importante tecnificar el trabajo en protección infantil para poder establecer pronósticos de recuperabilidad. Sé que todo lo que digo es difícil técnicamente de hacer, pero hay algunas cuestiones tremendamente evidentes, por eso las pongo ahí. Los trastornos de personalidad graves tienen muy mal pronóstico y hay mucha presencia de trastornos límite de personalidad en protección infantil. La ausencia absoluta de conciencia de problema en una familia condiciona mucho el pronóstico.
muchísimo. En ese sentido, necesitamos priorizar, darle la máxima prioridad a tener seguridad en el pronóstico. Claro, lo que ocurre es que los sistemas de protección infantil se basan en el daño que ya el niño ha sufrido, pero también en el daño potencial que el niño podría sufrir. No hay que esperar a que el niño esté dañado y tenga un trastorno negativista desafiante. Hay que tener una intervención, hay que conseguir hacer una intervención en la que podamos evitar que lo que podríamos pronosticar como negativo se cumpla. Entonces, establecer pronósticos. Pronóstico es difícil hacer en ciencia pronóstico. Y este ámbito es muy difícil hacer pronóstico. Pero se pueden hacer pronósticos. Y hay cosas que cantan muchísimo, que son evidentes, que sabemos que no va a haber una recuperabilidad como la que desearíamos. Por eso lo uno al aspecto, al tema anterior. Si tenemos un pronóstico claro de que las cosas no van a ir bien, probablemente hay que plantearse que esto pase a ser parte del día a día e incluso me atrevo a decir que el mantenimiento del menor en la familia biológica no debe hacerse a toda costa, o por lo menos no debe hacerse a costa del niño, y no debe hacerse a pesar de que el pronóstico es malo, porque, repito, el tiempo siempre corre en contra del máximo desarrollo del trabajo con los niños, de la terapia con los niños vienen dañados y mientras no vengan dañados, perdón, mientras sigan viniendo dañados a protección infantil, hay que desarrollar mucho los recursos de intervención con esos niños. ¿Qué ocurre? Que el sistema actual deriva a salud mental infantil. Claro, derivar a salud mental infantil en la mayoría de los sitios de España es como derivar a un sitio en el que van a dar una cita para dentro de un mes, de 3 meses, de 6 meses. Entonces, los propios servicios de protección infantil tienen que tener sus recursos terapéuticos para los niños, porque vienen muy dañados y necesitan ayuda, necesitan terapia. Y obviamente no se la pueden pagar estas familias. Pero dejo para el final el tema del acogimiento familiar. Hay que exigir el máximo desarrollo. La ley 2015 está expresamente, no es que esté expresamente redactada para ello, pero hay apartados de esa ley 2015 que se redactaron expresamente para esto y donde hubo gente que me consta que hizo mucho, que influyó mucho en que fuera así. 3 cosas. Primero, desarrollarlo al máximo y procurando que las familias acogedoras sean la mayor cantidad posible que tengamos para evitar el acogimiento residencial. Especial importancia al acogimiento de urgencia. Me refiero al acogimiento de niños, bebés de menos de 1 año, que hay que sacar con urgencia de casa y no pueden ir a un acogimiento residencial. Para eso hace falta familias de acogimiento de urgencia, que las hay en toda España. Y de hecho, uno de los seminarios que vamos a organizar en el mes de abril, ya les emplazo para el día 25 de abril, creo que es, hay un seminario expresamente dedicado al acogimiento de urgencia, protagonizado por familias de acogimiento de urgencia, que acogen a niños de urgencia y que acogen a niños durante un tiempo breve. Antes decía Cristina ayer que ojalá fuera la misma familia que va a estar mucho tiempo. Eh, ojalá lo fuera, pero en este caso son familias de urgencia que en el menor tiempo posible van a conseguir pasar ese niño a una familia para que se quede. Y ahí viene el segundo apartado, conseguir en el máximo posible la estabilidad de las medidas de acogimiento familiar. Si un niño va a acogimiento familiar y lo es por un tiempo, hay que tener garantías de que la familia biológica va a mejorar su situación para que el niño pueda volver. Y si no puede volver, hay que estabilizar. No puedes tener al niño saliendo del acogimiento familiar y volviendo. Bueno, no me voy a alargar con esto, que todo el mundo lo sabe, pero hay que poner medios para que eso sea así. Y eso pasa por apoyar, y pongo la palabra apoyo entre comillas, porque es mucho más que apoyo, por atender adecuadamente a las familias biológicas. Necesitan muchísimo, las que no necesitan, otras no lo necesitarán, pero necesitan muchísimo apoyo, ser bien tratadas por la administración, por los servicios públicos, y yo no sé qué ocurre, pero en muchos sitios de España me encuentro sistemáticamente como una pelea entre las familias acogedoras y el sistema y los profesionales. No sé, yo no creo que las familias acogedoras sean gente especialmente rara, ni que los profesionales sean especialmente raros, pero no sé qué ocurre, que nunca hay, pero yo creo que es porque ni los profesionales tienen recursos para poder darle a las familias, y las familias se encuentran muy frustradas cuando no reciben la ayuda que necesitan, cuando están dando toda su energía con carácter gratuito y de manera absolutamente altruista. Bien, en ese sentido, miro ya con un gráfico si lo que está en tono más claro, este gráfico no es real, es un gráfico simplemente para llamar la atención sobre que detectamos pocos casos con 0 años y vamos detectando cada vez más y se nos llena la botella de casos cuando ya tienen 15, 16, 17, 18 años. No es exactamente así, pero creo que lo entiendo lo que quiero decir.
Lo que pasa es que este gráfico me sirve para que lo que está opaco, lo que está oscuro, lo que está oculto, existe, está ahí. Eso está ahí, pero no lo vemos. Es como un foco, ¿no? Que me alumbra solo lo que detecto. Y que detecto, lo detecto tarde, lo voy detectando a medida que pasa el tiempo. ¿Cuál sería la situación? Esto, repito, que es un gráfico simplemente para representar de manera muy conceptual lo que estaba tratando de decir. Ahí, lo que yo me parecería es que estuviera iluminado desde el principio, que cada vez se vaya cerrando esto, porque no necesitan intervención. Si intervenimos pronto, en los 0 años, obviamente no intervenimos con todos los niños con 0 años, pero ese sería el ideal, ¿no? Intervenir muy pronto para que se vaya cerrando. Y muchos de esos niños necesitaban intervención, que no estaban detectados, ahora ya no necesitan intervención porque han sido exitosas o porque hemos conseguido hacerlo. Repito que es un gráfico conceptual y que expresa un deseo, que expresa algo que será mucho más, habrá muchas más curvas que rectas y muchas más. En ese sentido, estamos tanto en una asociación que se caracteriza porque todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que he tratado de hablar ahora, se resumiría en esta frase. El sistema de protección infantil tiene que estar diseñado para garantizar la igualdad de oportunidades, para intentar evitar el sufrimiento evitable. Hay sufrimiento no evitable, pero hay sufrimiento evitable y ese es el que tenemos la obligación de evitar. Ese sistema de protección infantil es básico para la igualdad de oportunidades, es un pie más de la igualdad de oportunidades, es un pie imprescindible de la igualdad de oportunidades y que tiene que trabajar con esas familias que no se benefician de un sistema de bienestar social apoyado en la educación, la salud y la protección social. Y que, recogiendo una frase que le, la robé, se la robé a Montse de la Flor, porque yo vi el texto que ella tenía y aquí me he atrevido, la verdad es que no le pedí permiso, perdóname, pero te he robado esta frase. Pensaba que la ibas a poner tú antes y la iba a repetir. Pero en ese texto hablabas de invertir en desarrollo infantil. Era un texto, no recuerdo dónde lo había escogido, pero venía a decir algo así, como que invertir en desarrollo infantil, resalto lo que está en negrita, es la base para mejorar los resultados sociales, económicos y de salud. Y subrayo la palabra invertir. Y hablo de invertir dinero, también de invertir horas de los padres, horas de la vida de la gente, pero en este caso me refiero a invertir dinero para lograr que los primeros años salgan bien. Porque si no logramos que los primeros años salgan bien, eso se traduce en el Producto Interior Bruto de una nación. Esto puede ser un salto en el vacío que suena incluso feo en este contexto, pero es verdad, es verdad. El capital humano con el que cuenta una sociedad es un capital humano que tiene que ser cuidado desde el primer momento, porque a ningún ser humano nos interesa que nuestros conciudadanos tengan el grado de sufrimiento al que nos estamos refiriendo antes, porque esa gente que sufre y que sufre hace sufrir y probablemente se convierte en delincuente y probablemente tiene dificultades para gestionar la vida familiar y todo eso afecta a la convivencia, afecta al sufrimiento de esas personas, pero si a alguien no le vale con eso, que sepa también que afecta al coste social y que afecta a los gastos en policía, a los gastos en cuestiones muy variopintas y al final acaba afectando al Producto Interior Bruto. Más gente sana, más gente satisfecha, más gente feliz. Es una sociedad que es, entre otras cosas, más productiva. Y termino ya con las 3 frases nuestras, cuanto antes. El tiempo corre en contra del niño, por tanto, nuestro lema es desde el primer minuto y este es el lema que he procurado que recorra toda esta presentación que me ha durado 1 hora más o menos, que es lo que tenía visto. Me olvidaba. Nuevo título. Acordaros de que he puesto un título que era una especie de exabrupto, ¿no? Sin la intervención temprana no hay protección infantil, como cabreado, ¿no? Bueno, vamos a matizarlo un poco. La protección a la infancia necesita con urgencia un cambio de paradigma para cumplir sus funciones. La intervención temprana se parece más racional, ¿no? Menos bestia, menos duro. No quería decir que sin intervención temprana no hay protección infantil. Quería decir que sin intervención temprana las cosas no son como nos gustaría que fueran. Y por un momento, yo siempre me suelo poner en la vida de un niño que en este momento está en el seno de su madre, no ha nacido todavía, pero que su madre ya presenta dificultades, ya tiene algunos factores de riesgo. Y a mí me gustaría
me gustaría que si yo fuera ese niño, alguien hiciera algo para que mi trayectoria vital no fuera la que está programada que es. Gracias y pasamos ya a la clausura.